¿Tu mente siempre piensa en deportes? Entonces prepárate, porque ya empieza Mente Deportiva. Así es, Mente Deportiva, un episodio más. Hoy nos vestimos de lujo y nos vestimos de vino tinto porque vamos a analizar a la selección nacional, una selección que tanto pues, nos apasiona porque es la nuestra y que tanto nos hace sufrir en muchas oportunidades. Hoy tenemos tres invitados sumamente especiales porque son amigos de la casa y para mí es un honor hacer este mini reencuentro. Ya lo hablábamos fuera de cámara, que esto parecía un reencuentro de hace 5 o 6 años. Pablo García Corijuela, Giuseppe Palmariello y Víctor Gómez, tres grandes periodistas venezolanos. Y les doy la bienvenida de una vez, muchachos. ¿Cómo están ustedes? Pablo. Bueno, un gusto, un abrazo para ti, Manuel, y bueno, por supuesto para Víctor y para Giuseppe. Tenía tiempo que no veía a Giuseppe. Pues bien, un motivo además interesante para encontrarnos, para reencontrarnos con la selección, con la Vinotinto, y analizar una lista que creo tiene mucho más en este momento de trazas de José Peseiro que la lista de marzo, aquella que no fue, obviamente por la pandemia, una lista que la de marzo pareció un copy-paste, la de hoy tiene ciertas cosas que te dejan algunas intenciones interesantes de Peseiro para ver qué puede dejarnos en el corto y mediano plazo. Obviamente todo quedará supeditado a lo que pase durante estos días entre Barranquilla y Mérida, pero lógicamente ya empieza a dejarnos cosas para analizar. Un abrazo para todos, muchachos, y bueno, esperando ansiosamente analizar lo que nos deja esta lista larga de 32. Víctor, si hay alguien que conoce a la selección desde adentro, ese precisamente eres tú. ¿Cómo estás? Oye, Manuel, de verdad que para mí es un gusto, sobre todo ver a Giuseppe y a Pablo en medio de toda esta locura que ha sido el 2020. Sí, la puedo conocer un poco, es verdad. Y a mí me alegra, como decía Pablo, que la selección ya empiece a tener el toque Peseiro. Porque todavía en marzo se veía un técnico un poquito, ¿sabes? Cauto, prefería darle espacio a los que venían siendo regulares. Obviamente han pasado muchísimos meses, han pasado muchas cosas, para bien o para mal, y Peseiro también creo que tomó su tiempo para analizar, para estudiar uno a uno. A mí lo que me preocupa en esta etapa es que no tiene tiempo, o sea, es una carrera contrarreloj. O sea, Peseiro ¿cuántas veces podrá trabajar con los jugadores? 2 días, 3 días antes. Ahí vamos a ver primero su capacidad como seleccionador y después la capacidad de los jugadores de agarrar la idea rápido. Porque aparte que te toca un rival durísimo, por circunstancias, por su actualidad, porque sí tiene trabajo, porque Colombia la tiene, y que además después viene Paraguay, que es un equipo que históricamente le juega bien a Venezuela, y aparte tiene un técnico como Berizzo, que también tiene una huella en su grupo, e incluso está haciendo un cambio generacional que no era nada fácil en un equipo como el paraguayo. Entonces yo creo que de una u otra forma que Peseiro ya empiece a delimitar y a delinear cuáles son sus ideas, nos da mucho para hablar esta noche. Precisamente a eso quiero ir. No, es un nuevo ciclo, un nuevo comienzo. Se supone que un refrescamiento de la selección, una nueva cara, un entrenador extranjero, como tanto pedíamos, Giuseppe. ¿Es un nuevo ciclo, es una nueva ilusión o hay que tomarlo con cautela al principio? ¿Cómo estás? A ver, un saludo para Pablito, para Víctor, para ti, mano. Muchas gracias por la invitación. Y sí, yo creo que hay que tomarlo con mucha cautela. Es un técnico con mucha experiencia, si bien no es muy conocido, pero sí tiene cosas importantes que destacar. A mí me gustó mucho la lista, creo que no hay discusión. Creo que es una lista, como muy bien dijo Pablo, ya un poco más amoldada a lo que él quiere en la selección, y también una lista en la que uno puede expresar deseos y convicciones del técnico. Deseos en mi caso, a quién quiero ver y qué va a hacer él. A mí me surgen tres dudas sobre esta lista: quién va a ser el lateral izquierdo, quién va a acompañar a Yángel Herrera y a Tomás Rincón. Sí. Exactamente, si va a ser un poco más ofensivo o a su lado va a tener un mediocampista de similares características a Yángel Herrera, como Cristian Cáceres, o le va a dar otro tipo de amolde al equipo.
y si va a usar a Soteldo, Machís, Gabarino, si va a usar a los tres, si va a jugar solo con dos, quién va a ser la referencia diaria si no está Salomón Rondón, es decir, muchas cosas para hablar en este momento. Yo voy a ir de entrada al debate porque yo comparto contigo, Pepe. El lateral izquierdo a mí me causa un ruido y me causa una molestia cada vez que tenemos que hablar del lateral izquierdo en la selección. No es posible que desde Gabriel Sichero no hemos encontrado un lateral izquierdo. La selección tiene 9 años sin lateral izquierdo y yo creo que ya no es momento de improvisar y de inventos, ¿no? Roberto Rosales fue un invento de Farías en su momento, de colocarlo en la otra banda, a ver cómo jugaba. Rosales cumple, digamos, con nota promedio, pero no es un lateral izquierdo y la falencia siempre por esa banda. Venezuela carece de un lateral y carece de profundidad en la banda. Si está Miguel Navarro en esta lista y está Luis Mago, ¿por qué no entrar de una vez con ellos? Y si hablan de la experiencia, que no tienen ninguno en eliminatoria, ¿dónde le vas a dar experiencia? En partidos amistosos que son intrascendentes. ¿Cómo lo ven ustedes? Yo creo que Roberto Rosales es hoy el mejor lateral derecho de Venezuela y el mejor lateral izquierdo. Es decir, no hay otro con las características de Roberto Rosales, ni en la derecha ni en la izquierda. Vamos a partir de ese punto. Pero es decir, Rosales no ataca, Roberto Pablo. puede jugar en la derecha y en la izquierda y Rosales no ataca. No, ¿cómo no ataca? No ataca, no tira al centro con la zurda, no es un lateral izquierdo. A ver, yo me voy a referir al partido en Madrid y Víctor se debe acordar muy bien de esto. ¿Quién le pone los goles a Salomón Rondón en Madrid desde la izquierda? Roberto Rosales. Es decir, claro, un partido. El mejor lateral zurdo de Venezuela, hoy por hoy, un partido. En Copa América fue un poco lo mismo. A ver, ¿qué pasa? Ya lo que voy. Es hoy el mejor lateral derecho que tiene Venezuela, y eso estamos claros, es el mejor lateral derecho que tiene desde hace un rato la selección, pero además, como lateral zurdo, ha cumplido. ¿Qué quiere Peseiro? Y esto es interesante. ¿A qué busca o qué quiere buscar José Peseiro? Le gustaría, de acuerdo a lo que he dicho en las entrevistas anteriores, tener un lateral zurdo de características, digamos, con pierna natural, zurda, izquierda, que pueda cumplir por esa banda. No lo va a tener, al menos de entrada. ¿Por qué? A ver, Miguel Navarro es un proyecto que en el Chicago Fire se ha ido desarrollando con mucho éxito como lateral zurdo, pero que todavía a su edad tiene que pasar por ciertas cosas para empezar a agarrar ese fogueo necesario para estar en un contexto como este. Tú no puedes tirar a Miguel Navarro en un partido como contra Colombia porque si falla lo quemas. Lo mismo, a ver, Luis Mago pudiera ser que tenga la experiencia necesaria, el talante adecuado para ajustarse a ese rol que estamos buscando. Pero ¿qué pasa? Si tú estás buscando un lateral que se ajuste al juego por fuera y por dentro, que José Peseiro quiere que la selección juegue un poco más por dentro que por fuera, como lo hacía con Rafael Dudamel, Rosales te otorga desde la izquierda, ajustándose a su perfil derecho, que es el perfil natural de Rosales, un juego interno que pudiera ayudar, digamos, a ese encadenamiento o a ese juego asociado que está buscando desde el discurso. Ojo, hay que ver si esto es verdad y luego habría que verlo en la práctica. Habría que ver, digamos, cómo funciona, pero creo hoy que Rosales es el mejor lateral izquierdo y el mejor lateral derecho que tiene Venezuela. A partir de ahí pudiéramos empezar a especular qué tanto de experiencia puede agarrar Navarro, qué tanto de experiencia puede agarrar Mago también, que ya jugó en Copa América con sus bemoles, no le fue del todo bien en algún momento, ha tenido sus de momentos buenos en Chile, ha tenido malos también, de hecho hoy por hoy no es titular en la U, con todo lo que implica la dificultad de jugar en uno de los equipos históricos del fútbol chileno, pero creo hoy por hoy que el mejor lateral izquierdo y el mejor lateral derecho tienen un nombre y es Roberto Rosales en Venezuela. ¿Tú lo ves así, Víctor, tan claro y conciso como lo ve Pablo? ¿Rosales debería ser el lateral izquierdo de este ciclo de Peseiro? Es que yo quisiera saber primero qué va a querer Peseiro en la doble fecha. Porque Peseiro es un técnico que sí, que ha hablado mucho, o por lo menos con algunos,
pero al final del léxico al hecho hay un trecho bastante grande. Realmente Peseiro, yo creo, y si yo me meto en los pantalones de Peseiro, yo creo que Peseiro tiene que ser cauto en esta primera doble fecha, porque nunca ha tenido los jugadores en el campo. Yo no veo a Peseiro saliendo con Alexander González y con Roberto Rosales, con dos laterales que van a salir jugando. Yo no veo, yo difiero ahí con Pablo, yo no veo a Cristian Cáceres con Yangel y sobre todo con el Yangel del Granada que te pisa el área. Okay. Es que sería, no voy a decir la palabra suicidio, pero sería atrevido y osado, sobre todo por el poco tiempo de trabajo que tiene. Y después sabemos que si va a jugar con tres volantes defensivos o tres ofensivos, o sea, estamos hablando de que ahí tiene que venir un equilibrio. Sobre todo porque sabemos que somos una selección que históricamente nos cuesta defender. Entonces, ¿cuál es mi duda? Ok, Rosales puede jugar por izquierda, pero hoy por hoy, ¿quién va a ser el lateral derecho? Porque hace un año podía jugar Ronald Hernández porque veía acción en Noruega, pero es que ahora no está viendo acción en Escocia. Y porque Alexander González apenas está llegando a Rumanía. Y porque sí, Rolf Felcher, si vas a pretender usar a Rolf, es que estás claro de que no vas a salir a jugar por los laterales. Si vas a poner a Mago, tampoco vas a jugar mucha salida por los laterales. Entonces, por eso le digo, yo quiero pensar que Peseiro va a ser cauto, porque no creo que se pueda imaginar una eliminatoria tan larga, pero tan accidentada como va a ser, que va a salir con ir a buscar los partidos y después quedarse con las manos vacías en la doble fecha. Más allá de que tienes que un partido de local y que un rival distinto Paraguay a lo que va a ser Colombia. Pero primero, a mi duda, el esquema. Si vas a jugar con 3 o vas a jugar con 4 o vas a jugar con 5 en el medio. Después, si vas a empezar a repetir fórmulas como lo había demostrado Peseiro, que en el primer trimestre pensaba una convocatoria parecida a la de Dudamel, o sea, que iba a jugar 4-1 o 4-2-3-1, ahora con esta convocatoria pareciera que sí fuera de todas a buscar 3 volantes de primera línea. Ahora bien, son Rincón y Herrera. ¿Y después? Después yo creo que no hay ninguno al nivel de ellos. Tiene un partido con la selección, ¿no? Claro. No, a ver, yo creo, y me coleo antes de que venga Pepe, creo que hay un partido y otro, es decir, un partido es Colombia, obviamente, digamos, en cuanto a planteamiento. Yo creo que tú puedes plantear un partido con 3 volantes contra Colombia y luego un partido más agresivo, más ofensivo contra Paraguay, entendiendo que eres local. La duda de Venezuela está en sacar puntos en casa. De hecho, José Peseiro en varias declaraciones que dio, por ejemplo, recuerdo una fútbol Pablo, pero si sales a defenderte Unidos, en Barranquilla, en la que dijo, Pablo, bueno, si la sales gran a deuda defenderte en Barranquilla vas a perder. No digo que salga, no digo que salgas a defenderte, pero digo que seas cauteloso, como dice Víctor, es decir, que apueste hacía hasta cierto punto Rafael Dudamel, es decir, el técnico no es tan tonto, digamos, para romper de una vez con la línea que traía el otro técnico, digamos, entendiendo que es el primer partido de él como técnico, como nuevo seleccionador nacional, romper. No veo a Peseiro jugando de otra forma a la que la podría plantear Rafael Dudamel con 3 volantes en Colombia y luego ya en Venezuela con un partido mucho más ofensivo. Pero en Colombia debería ser, como bien dice Víctor, más cauteloso. De nuevo, eso no quiere decir, desde mi punto de vista, que no puede usar de pronto laterales un poco más salidores, entendiendo que hay 3 mediocampistas de corte, uno que sea más ofensivo y 2 que se queden mucho más atrás para poder contener al rival. Digamos, no sé si Giuseppe lo ve de esta forma o cómo entiende él que es el asunto del lateral izquierdo para Venezuela. Mira, a ver, yo creo que mi deseo es que juegue un futbolista de perfil zurdo, que Rosales se ubique en la banda derecha porque es donde mejor se desempeña. Para mí Rosales es de los futbolistas más importantes en la historia del fútbol venezolano y bueno, creo que también hay que darle su lugar en la selección, su puesto donde merece estar. Pero yo veo esta lista de Peseiro y veo un equipo de mucho fútbol directo que va a intentar de llegar lo más rápido posible al área con un fútbol muy directo, de pocos toques y con mucha velocidad y ese equilibrio en la que tienes a Machi, Sotel, Dotero, Savarino, entre otros jugadores. Entonces, yo coincido en que va a comenzar la eliminatoria con Rosales como lateral izquierdo. Eso no quiere decir que esté de acuerdo, pero sí creo que es lo más seguro en este momento.
y bueno, habrá que ver quién puede ser el lateral derecho. También creo que esa puede ser una figura dependiendo de qué mediocampistas use. Para mí, hoy lo mejor para la selección de Venezuela es jugar con Yángel Herrera, Tomás Rincón, evidentemente eso no hay discusión, y creo que su acompañante debe ser Cristian Cáceres Jr., por características, por el fútbol que puede proponer hoy la selección. Pero hay que esperar a ver cuál es la elección de Peseiro. Me llama mucho la atención si va a usar a Otero, no lo va a usar, de qué manera lo piensa usar, cómo va a jugar Sergio Córdoba, si va a ser una punta de referencia o como acompañante, si va a ir a los extremos. Es decir, hay una gran cantidad de incógnitas que resolver con el tiempo, no ahora en esta primera fecha de eliminatoria. Ahora, como está planteada la convocatoria, ¿ustedes no creen que los jugadores que hay, los elementos que hay, da como para pensar si la zona defensiva, entendemos que es la más débil, y Víctor, voy contigo a ver, conocer tu opinión, la defensa de Venezuela ahorita es la que el peor momento atraviesa? O sea, de medio cancha para adelante tenemos un equipazo, gente rompiéndola en España, gente rompiéndola en Brasil, un mega equipazo, pero atrás es la duda. Entonces, ¿por qué Peseiro, más allá de que tiene que ser cauteloso y tal vez no inventar mucho y todavía agarrar algo de la idea de Dudamel para el partido contra Colombia, tal vez no es el momento de plantear otro tipo de esquema en la selección, jugar con 3 en el fondo, con 2 carrileros que lleguen y hagan desborde por las bandas? Tienes también a Mikel Villanueva por ahí, que pudiera jugar como tercer marcador central. Wilker no tiene continuidad. Está Graterol, que lo convocaron en el América de Cali, que es el que más continuidad ha tenido. Entonces, a ver, ¿cómo lo ves tú, Víctor? La retaguardia de la Vinotinto está débil y creo que va a ser el principal problema en el que no hay que enfocarse. Es que sin duda, yo creo que a los 3, a los 4 nos puede generar temor, sobre todo primero el tema de Wilker. Wilker es indiscutible, pero sabemos que el portero es tal vez jugador de campo que más ritmo de fútbol necesita para estar a tope, y Wilker no lo trae. O sea, sí, pues está entrando a excelente nivel, porque sabemos cómo es Wilker Fariñez y lo que entrega en cada entrenamiento, pero al final no está jugando, y eso es una preocupación. Sí, puede estar Graterol, es verdad, puede estar Romo, puede estar Baroja, que aparece en esta lista por primera vez, puede estar Contreras, que también lo veíamos, pero a mí parece que el uno hoy es Fariñez, sin duda. Hay que ver cómo llega Fariñez. Ahora bien, lo que tú dices de la línea de 3, jugar con 4, con 5, es que hasta la pandemia en eso nos afectó, porque si bien se empezaba la eliminatoria en marzo y después venía la Copa América, que era perfecta para Peseiro, porque iba a tener el grupo con mucho tiempo de trabajo, y vamos a ver otra Venezuela en Copa América y post Copa América en esta fecha FIFA. Resulta que la pandemia suspendió todo, Peseiro no pudo entrenar nunca con los jugadores y ahora va a tener que jugar más o menos con la idea de juego que tal vez ellos tienen en su huella de trabajo. ¿Y cuál es su huella de trabajo? Jugar con 4. 4-2, 4-3, ahí es donde viene la duda. Pero yo creo que no hay sin duda, incluso me atrevo a decir, si en el primer partido juega Wilke Chancellor y Mikel Villanueva, no te sorprenda, porque son los que terminaron jugando. Porque Wilker Ángel los últimos partidos no los jugó. O puedes apostar por Wilker Ángel, pero ajá, vas a apostar por Mago. Osorio está también por ahí sin ritmo también. Es que nos vienen tantas dudas. Es que Osorio sin ritmo. Entonces, y Osorio venía siendo uno de los fijos. Entonces, cuando vienes a darte cuenta, porque al final del último tiempo Dudamel rotó mucho los centrales. Entonces, nos vamos a dar cuenta que sí, que en efecto, creo que todas las miradas van a ir apuntando allí, porque nadie duda de que Herrera anda bien, de que Rincón anda bien, de que Cristian Cáceres los últimos 2 años en la MLS ha demostrado que es un jugador de selección, que después, y si vas hacia adelante, imagínate, Machís, que acaba de meter el equipo en la Europa League, que Soteldo es figura en Brasil, que Savarino viene a ser campeón en Brasil, y Rondón es nuestro mejor delantero, sin duda. O sea, después de Rondón, ok, viene Córdoba, viene lo que Ponce, Eric Ramírez, que también creo que tiene merecida su primera convocatoria, y hay que verlo ahora en este nivel, pero sí, sin duda alguna que vamos a ver primero a qué va a apostar Peseiro con el tema de los laterales, y después ver qué tipo de central le gusta, porque no se nos olvide que al final es un técnico europeo y portugués, y sabemos cómo viene jugando Portugal el último tiempo. Entonces,
yo creo que vamos a tener que darle chance. Ahora bien, y cierro con esto. ¿Qué va a pasar si Peseiro saca 0 de 6? ¿Ya lo vamos a empezar a atacar o vamos a entender? Porque nosotros como periodistas lo podemos analizar, pero ¿y el fanático? Eso son que- de es las que- dudas más notables que nos vienen a nosotros como periodistas y al fanático en general, porque el fanático se hace preguntas. Yo quiero preguntarte, Pepe, ¿cuál es el esquema que tú ves que Peseiro le conviene más a la selección? ¿Qué esquema le conviene más a la selección, en tu opinión? Mira, yo creo que jugar con 3 mediocampistas, quizás, bueno, Tomás y Ángel, y ver quién los acompaña en ese sentido. Si es Añor, evidentemente es una estructura y una idea completamente distinta a la que te puede dar Ángel Herrera, pero creo que esta selección sí o sí tiene que jugar con 2 extremos, que Machi tiene que ser, a juro, uno de ellos, Soteldo el otro y un atacante. ¿Cómo tiene que jugar? Un fútbol muy, muy directo. Creo que en eso acierta con la convocatoria, pero hay que ver si el técnico está dispuesto a jugar de esta manera. Para mí no hay otra manera de jugar en este sentido, porque tienes que aprovechar la velocidad de tus atacantes. ¿Cuáles son los sustitutos de Salomón Rondón en la selección? Fernando Aristigueta, un delantero de similares características, Andrés Ponce, sí, con unos movimientos quizás un poco más distintos, y no creo que haya que meter a Eric Ramírez en esa lista. Creo que está ya en los 30, es un premio para él, pero que esté entre los 23, difícilmente lo veo de esa manera. Pero creo que la selección no tiene que negociar eso. Y los titulares yo creo que más o menos ya están establecidos. Lo que pasa es que al ser un técnico nuevo, difícilmente podemos saber qué piensa o más allá de las entrevistas o qué quiere hacer. Pero esta es una selección que tiene a Roberto Rosales, que tiene a Wilker Fariñez, que tiene a Tomás Rincón, que tiene a Ángel Herrera, que tiene a Darwin Machís, que tiene a Salomón Rondón. Ya te estoy nombrando a 7 futbolistas. Creo que es una estructura bastante clara. Establecida. Sí, claro. ¿Quién va a fungir como 9 atacantes? O, Pablo, es la hora de que Peseiro apueste por otro tipo de ataque, unos 3 atacantes o 2 atacantes, 2 pequeños, Machís tal vez, con Córdoba. ¿Cómo lo ves tú? Adelante, ¿quién puede suplir a Rondón? Para mí, por características, Fernando Aristigueta es el que más se le parece, es el que puede sacar a los centrales, puede ayudar a que los pequeños, sea quienes sean, Machís, Soteldo, Otero, Savarino, Murillo, todos estos jugadores rapiditos de banda que hacen daño al rival con su velocidad y su desborde, puedan entrar al área desde el desmarque que te va a generar justamente ese delantero centro que fija las marcas y que saca los centrales. A partir de ahí, creo que Aristigueta es el que más se le parece por características físicas y de juego. Después, Eric Ramírez podría recibir una oportunidad, esto pensando en Colombia, digamos. Ya después contra Paraguay, en Mérida es otro animal distinto, es otro equipo diferente. Incluso pensando en un equipo que tenga solamente a Savarino o a Soteldo, y a Machís con un punta fijo y Ángel Herrera jugando como una especie de cabeza de triángulo en una defensa, en un mediocampo, de 3 mediocampistas muy defensivo. Digamos, por ahí incluso Aristigueta me parece incluso más adecuado a esa figura táctica que a uno que pudiera tener de repente a Darwin Machís como falso 9 y a Otero con Savarino y otra serie de futbolistas. No sé hasta qué punto Peseiro tenga el tiempo para trabajar una figura de este talante. Creo que lo otro se parece más a lo que trabajaba Rafael Dudamel. E insisto, Peseiro no es tonto. Peseiro debería ajustar sus formas y sus maneras a lo que ya hizo el técnico anterior para tratar de rescatar desde ahí la mayor cantidad de puntos posibles dentro de una doble fecha que es bastante compleja porque tiene a Colombia, que es un rival directo, y a Paraguay, que es otro rival directo también dentro de esta eliminatoria. Y sobre lo defensivo, creo, y aquí hago una salvedad, es cierto, los defensas no llegan en ritmo, no llegan en buen nivel, pero José Peseiro comentó en algún momento, en varias entrevistas que dio, que la línea defensiva de Rafael Dudamel era lo que él rescataba de esa etapa, de ese ciclo, y que fíjate que dentro de la convocatoria, la línea que menos se toca, la que está más parecida a lo que hacía Rafael Dudamel, es la defensa. De hecho, la única diferencia, o las únicas 2 diferencias que tiene la línea defensiva o los convocados en la defensa son la llegada de Miguel Navarro
y la llegada de Alexander González. Del resto, son los mismos nombres. Es decir, en cuanto a funcionamiento, Peseiro debería respetó la más o estructura, sí. menos, exactamente, respetar una estructura y más o menos parecerse a lo que ya venía ocurriendo en el pasado. Luego, cómo lo ejecutan en los, digamos, en los brevísimos lapsos que tienen para trabajarlo, ya esa es otra historia. Pero Manu, pero ¿sabes? creo... Ujú. ¿Sabes que yo Diga, Víctor. difiero ahí? O sea, también creo que tenemos que meternos un poquito en contexto, ¿no? Ok, no tocó la defensa, pero es que yo no creo que haya mucho más, ¿no? Es verdad. Más allá de Chancellor, Wilker Ángel, Luis Mago, Osorio, oye, yo creo que no hay mucho más. Volantes sí había un poco más y delanteros, y poco a poco. Lo que yo sí voy a darle, no sé mi opinión, es que yo no descarto al que Pablo no nombró, que es Sergio Córdoba, que hizo pretemporada en Alemania, que cambió de club y está jugando. Porque si ustedes me preguntaban en marzo quién podía ser el sustituto de Rondón, mi ficha iba a Aristigueta seguro. Pero es que hoy Aristigueta no está en su mejor momento en México. No la está pasando bien en Mazatlán. El equipo tampoco anda muy bien, cosa que Córdoba, el cambio de club pareciera que le ayudó. Y estamos claros que los últimos 2-3 años de Córdoba en Alemania han sido convertir a Córdoba en un 9 nato. Olvídense del Córdoba que jugaba acá por banda derecha, el que jugó en el Mundial, el que empezó a jugar eliminatorias también. Para mí Córdoba hoy es un 9 más. No lo veo jugando por banda y menos en esta selección que tiene jugadores como Savarino, como Machís, como Luis Motero, como tantos, porque si después me lo terminamos mañana. Sí. Pero les digo, hoy yo creo que le puede tener un pie delante de Aristigueta Córdoba por el tema de su actualidad en su club. Después, por experiencia, por tiempo, obviamente que Aristigueta se asemeja mucho más a lo que pudiese buscar como un sustituto de tu delantero natural. Y obviamente, dejando la distancia que no está Joseph Martínez y es otro tema. Pero hoy por hoy yo me decanto más por Córdoba que por Aristigueta. Los delanteros pequeños en la selección no es algo que Venezuela vaya a experimentar ahora, algo nuevo. Si nos vamos a la historia, Ruber Morán, Cafu Arismendi, Giancarlo Maldonado eran delanteros rápidos, pequeños, y Venezuela supo jugar así 20 años. Sí, pasa que ahora teniendo a Salomón Rondón es otra cosa, es otro animal distinto y es otro tipo de fútbol también. Ahora, hay un detalle que dice Víctor que es cierto, Córdoba es más 9 hoy de lo que era hace un año inclusive, apenas un año. Pero, a ver, Córdoba en los últimos 5 partidos entre amistosos y los partidos de la Bundesliga ha estado jugando escorado a la banda izquierda. Luego a veces se tira al centro, pero siempre parte desde la banda hacia el centro. Es cierto, hoy ha ganado más características de 9. Pudiera ser más 9 hoy de lo que fue hace 3 años cuando fue el Mundial Sub-20, hace 2 cuando estaba en la selección y jugaba por la banda derecha, incluso que hace 1 cuando todavía, digamos, era parte del ciclo de selección nacional. Pero es que por eso es que yo le preguntaba a ustedes qué nos conviene más, porque a juro tenemos que tener un 9 referenciado de área. Podemos jugar con un falso 9, podemos jugar con 5 medios que partan desde atrás y lleguen al área. Eso requiere trabajo, creo yo. Sin duda. Sí, a ver, y que además muchachos, para mí, rapidito, para mí también la lista de Peseiro nos da que va a jugar con un 9, porque sí, todos son de llevó 5 delanteros, sí. Y Aristigueta, todos los demás, todos son de talla, o sea, no son delanteros y no solo eso, Víctor, sino que ya te están marcando referencia a la lista, o sea, Eduardo Bello, Murillo, Savarino, Machís, son futbolistas que aprovechan y sacan su mejor versión desde la banda hacia adentro del área, es decir, está todo muy, muy, muy marcado en ese sentido. Por eso yo creo que las dudas pasan en realidad como tal en el lateral izquierdo. Para mí esa es la gran duda, ¿quién va a usar? Si va a usar un central o pero de resto, como atacante, Sergio Córdoba sin duda alguna es que tiene una evolución magnífica, debe ser en algún momento el 9 de la selección, quizás el post, Salomón Rondón deba entregársele a Sergio Córdoba o acompañarlo. Son palabras mayores. Son palabras mayores. No, a lo mejor en un punto jugar con 2, pero ya ese es, digamos, parte de lo que tendría que hacer el técnico, ¿no?
ese trabajo. Exactamente, entonces Esa es otra. Ajá. difícilmente veamos ahí algún tipo de invento, el falso 9, jugar con un delantero de una talla un poco menor, con Eric Ramírez. Yo veo a Eric Ramírez como un acompañante a un atacante más fijo. Lo mismo pasa con Ponce, es decir, son futbolistas que están atados a que puedan cumplir otra función en cancha acompañando a otro delantero. Entonces, yo lo veo de Víctor, Pablo, Manuel, vamos a coincidir de que si juega alguien será Aristilleta, será Córdoba, si no está Salomón Rondón, pero es Exacto. básicamente eso. De Para acuerdo, nosotros, de claro, acuerdo. las circunstancias De que acuerdo. Yacine Joseph, a ver, Yacine Joseph Martínez, fuera de esta selección, ya pierdes a Rondón y trabajo, con un perdiste el cambio de técnico. 99% del ataque que tienes. Sí, es un golpe muy duro, muy, muy duro. Perder a Claro, Rondón no. es un golpe muy, muy bajo. Yo incluso en mis redes sociales lo puse, que al final va a terminar peleando un descenso o la selección que está comenzando una eliminatoria. Es duro, porque al final el club sí está perdiendo su descenso, pero es que nosotros perdemos a nuestro delantero, nuestro goleador histórico, no digamos más, dejámoslo así. Y que en el peor de los casos, no, y disculpa Pepe, y que en el peor de los casos pierdes un punto, o pierdes 4, o pierdes 6, y todo eso te pesa al final de la eliminatoria. Por supuesto. Ahora bien, Venezuela tiene que enfrentar a Colombia de visitante en Barranquilla y a Paraguay. Hay algo que me llama mucho la atención y es el horario del partido contra Colombia en Barranquilla. Siempre esos juegos eran a las 3 de la tarde, con la humedad asfixiante. Ahora se va a jugar a las 6 y tal vez Venezuela le convenga más este horario. ¿Cómo debe salir Venezuela, Víctor, ante Colombia de visitante y luego para recibir a Paraguay, que es una selección, como ya tú bien decías al principio de la charla, un poco más configurada de la mano del Toto Berizzo? ¿Cómo debe jugar Venezuela entendiendo que la eliminatoria pasada fue un desastre, que luego rescató Dudamel a la mitad, pero los primeros partidos, de 7 partidos se perdieron 6? Y eso fue lo que básicamente liquidó las opciones de Venezuela para ir a Rusia. ¿Cómo se debe empezar ahora esta eliminatoria para poder crear una nueva ilusión de que ahora este sí es el Mundial para clasificar? Es que me parece que lo más importante es buscar sumar. Creo que con Peseiro no podemos empezar a buscar una selección o a preferir una selección que juegue bonito, que no, necesitamos puntos. Para que le llegara al Mundial no se llega con jugar bonito o con jugar directo o ser defensivo, lo que sea. Tienes que sumar. O sea, lo mejor que le puede pasar a la Vinotinto es sumar en Barranquilla. Es lo mejor con las circunstancias que lo rodea, con todo lo demás. O sea, pero está en el presupuesto, Víctor, perder en Barranquilla. O sea, que fuiste a buscar el partido. Es que en la eliminatoria que estás jugando ya no es presupuesto empatar o perder o ganar. O sea, tienes que sumar. O sea, salir vivo de Barranquilla es lo que necesitas. Después, porque Colombia va a querer jugar. También hablemos del rival. Es una super selección. Nombre por nombre. Ahora vamos a ver. ¿Va a poder ganar Colombia? No lo sabemos. Porque también seamos honestos, no es la Venezuela de antes. Es la Venezuela que infunde respeto. Que tiene Rincón, que tiene Herrera, que tiene Machís, que tiene a Fariñez. Ellos también están preocupados por nosotros. Y después de ahí a Paraguay tienes que salirle a jugar. Y más sabiendo el resultado de Barranquilla. Aquí sí tiene que demostrar Peseiro qué es lo que está buscando con la selección. Barranquilla sí es el primer test. Ok, vas a llegar con 2, 3 sesiones de trabajo. Pero es que ya para llegar a Mérida vas a llegar con unas 5 o 6 sesiones. Ya la huella del técnico se va a ver un poquito más. Y además que de local siempre vas a necesitar la obligación de sumar de 3, y más con un rival como Paraguay, que es tu rival directo. O sea, tal vez Colombia en este momento no es nuestro rival directo. Pero Paraguay sí, como también lo es Perú, como también lo es Ecuador, como también lo es Bolivia. Creo que Colombia podría estar por momentos futbolísticos, por sus jugadores y por un paso por delante, como también lo está la selección de Argentina, la selección de Brasil, pero de resto, todos los demás tienes que pelearlo. En el presupuesto está perder en Barranquilla, lo ideal es no perderlo. Claro, pero ¿cómo haces cuando tienes la defensa, que lo venimos tratando, que es tu zona más noble, más débil, y tienes en Colombia enfrente a Duván Zapata, Muriel, que la rompieron en la última Champions, Falcao, James, que renació en el Everton? Es preocupante, Pepe.
Mira, a mí me llama la atención de esta convocatoria colombiana que quizás es la única selección que convocó 24 futbolistas. Todos adoptaron la idea de mantener los 30, los 32 jugadores por el tema de la pandemia, pero Colombia hoy dio la lista de apenas 24 jugadores, ese 24 es el arquero. Yo creo que es una selección que quizás fue de las que más ganó en el posparón y en esta pandemia. ¿Por qué? Porque James tiene minutos, porque consigues a un Regimina en muy buena forma, porque están Duván Zapata, Luis Muriel en un rendimiento altísimo, porque tienes a Falcao. Es decir, es una selección muy, muy redonda en ese sentido y creo que empatar o ganar sería un sueño, lo ideal. Empatar ya sería algo importante siempre y cuando de local consiga los 3 puntos, pero a ver, tampoco hay que alarmarse si Venezuela no saca nada en Barranquilla porque estamos hablando que Colombia es una selección hoy mucho mejor que la de Venezuela. Y precisamente eso es lo que quiero plantear, Pablo. 6 sesiones, como decía Víctor, a Mérida para llegar de Peseiro, van a ser suficientes para que la idea del técnico se vea a la mano realmente el técnico en esta selección. En su momento me tocó escribir una nota sobre el proceso de venta, ¿no?, de José Peseiro y este trabajo que él ha hecho en la pandemia para tratar de inocular la idea de juego en sus futbolistas. Es en esas 6 sesiones de trabajo donde se va a ver realmente hasta qué punto le compraron la idea o no. A ver, suena un poco tajante, pero es hasta cierto punto termina siendo así. El partido de Mérida es, como dijo Víctor, la prueba, digamos, más fiel de para dónde va esto y cómo podría ir esto en el futuro. Barranquilla es un partido difícil, es un partido casi trampa en el que Venezuela obviamente pues tendría que salir a tratar de sostener lo que pueda. Sacar un punto es oro, sacar 3 es la gloria. No puntuar tampoco es una tragedia y no es nada para morirse, entendiendo lo que dice Pepe, que el rival está más curtido, está más trabajado, poco más, tampoco mucho, pero un poco más. Claro, pero si pierdes en Colombia, luego tienes la obligación de ganarle a Paraguay, porque si sumas de a 1 con Paraguay o pierdes con Paraguay, ya te metes en un problema de entrada, que era lo que hablábamos. Ahora, bueno, pero eso es relativo, muchachos, porque Ecuador en la eliminatoria pasada sacó no sé cuántos puntos, casi 12, que 24 puntos de local, exacto, los primeros 12 puntos de local y no terminó clasificando. Sacó de hecho, los 12 primeros puntos. Los 12 primeros, los 12 primeros puntos y terminó quedándose fuera. A ver, no te marca el inicio de la eliminatoria cómo vas a comenzar, pero evidentemente te ayuda a la hora de ir sacando la suma final. ¿Qué pasa? Venezuela tiene un gran saldo, una gran deuda histórica. No es solamente del proceso de Dudamel, es del proceso de Farías y del proceso de Páez inclusive. Es ganar de local, es hacerse fuerte en casa y es sobre todo ganar el partido importante. ¿Paraguay es el partido importante? Posiblemente no. Al día de hoy, digamos, no queman todavía las papas en la tabla eliminatoria, en la tabla de clasificación, como para decir Venezuela está obligada a ganar para meterse en el Mundial. Pero Paraguay es un rival directo. Incluso, a ver, Colombia sí, está por encima de Venezuela y podría estar hoy en un top 4 metiendo a Uruguay. Digamos, los 4 favoritos a clasificarse directo son Argentina, Brasil, Colombia y Uruguay. Nadie puede discutir eso. Y luego hay medio cupo para 6. Eso es lo complicado. Exacto, medio cupo para 6. Entonces ahí tienes que matarte con Chile, Paraguay, Bolivia y así. Entonces todos esos partidos cuentan de visitante y de local, pero lo que tú le puedas arañar a los favoritos te suma también, porque a la hora de que pierdas esos puntos que puede pasar contra los favoritos, digamos, contra tus rivales directos, lo que le saques a los favoritos te ayuda. Entonces, puntuar con Colombia, un super éxito. Digamos, no pasa, no es una tragedia, tampoco no es el fin del mundo, pero tienes que ganar en casa. Tienes que hacerte respetar de local. De otra manera, va a ser muy difícil pensar en Qatar 2022 o en Estados Unidos, México y Canadá 2026 o en todo lo que venga más adelante, porque evidentemente tienes que sacar los puntos que tienes que sacar como local. Ecuador se clasificó a su primer mundial ganando
24 de 27. 8 partidos Exactamente, de 9. Que es 8 de 9. Por simple 8 de 9 matemática. de local. Claro, por simple matemática, Bueno, si ganas los 9 de local, son 27 puntos. Son 27 puntos. El que tiene 27 puntos. Que te quedes afuera. No, el que tiene 27 puntos, estadísticamente hablando, está dentro del Mundial. Claro. El que tiene 24, casi con absoluta certeza, va a ir al repechaje. Ergo, si tú sacas el 70%, el 80% de tus puntos de local, vas a tener muchas posibilidades de estar al menos en un repechaje. Víctor. Es duro porque es verdad, es que a nosotros siempre nos va a costar. Históricamente nos cuesta, tanto de local de visitante. Todos siempre van a querer salir a comerse la vino tinto y es cuando Venezuela aprovecha. El problema es que, como dice, ahí coincido totalmente con Pablo, es que seguimos en deuda. Y seguimos en deuda primero con la afición. Y aparte que tenemos una generación que sigue pasando. Esta es la última eliminatoria de Rincón, de Rosales, de Rondón y ya el cambio generacional. Soportaron el cambio generacional, pero ya este es su último tren y ellos también van a querer demostrarlo. Pero yo sí, por esa misma cuenta que saca Pablo, que nombra Uruguay, porque no ves a un Uruguay que vaya a bajar el ritmo, no ves a una Argentina que va a dejar de estar, no ves a un Brasil tampoco, ves a un Colombia que está muy bien, entonces estás hablando de que tienes 6 selecciones o 5 más Venezuela por un cupo o por medio cupo. Por eso que no puedes darte el lujo de perder en Barranquilla, de perder puntos en Mérida y de empezar con 0 de 6. O sea, ni siquiera con 1. Entonces, por eso mismo es que tienes que empezar a sumar y ahí es cuando le voy al discurso inicial de que necesita que Peseiro tiene el reloj en contra. Quiero preguntarle a los tres, muchachos, y ya para ir cerrando. ¿Esta es la mejor generación de futbolistas que tiene la Venezuela, la Vinotinto, para buscar la clasificación de una vez por todas al Mundial? ¿Esta es? Pepe. A ver, a mí me gusta mucho esta generación. Es una camada de mundialistas. Estamos hablando de la generación mundialista, porque son futbolistas que están desde 2009, como Salomón Rondón. Hay otro caso ahí como Rafa Romo, que de esa generación 2009 que se han mantenido como un poco más serios en la selección, a diferencia de los otros. Y ya, bueno, estamos hablando de finalistas mundiales como Córdoba, Fariñez, Yángel Herrera. Para mí, esta es una generación muy, muy buena. Quizás le faltaba Juan Arango para decir que era la mejor, pero sin duda alguna creo que es la más talentosa y con la que mejores herramientas cuentas para intentar clasificar una Copa. Pablo. Me agarro de lo que dice, de lo último que dijo Giuseppe y sí, es verdad, es quizá la más talentosa. No me atrevo, digamos, a compararla con las del pasado, por aquello de hablar que la mejor o la peor, pero sí es la que tiene más recursos. No había una selección que tenía un volante como Yángel Herrera. A ver, en el pasado tuvimos centrales como José Manuel Rey, por ejemplo, pero tenemos a tipos como Jordan Osorio o a tipos curtidos en el calcio, por ejemplo, como John Chancellor. No había un lateral como Roberto Rosales con el recorrido que tiene. Había otro tipo de laterales también, otro tipo de jugadores. No había un delantero como Salomón Rondón, no había un 10 de Santos como Jefferson Soteldo, no había tampoco un jugador tan desequilibrante como Darwin Machís. Por eso uno tendería a pensar que sí, que es la mejor en cuanto a talento en bruto. Luego, ¿quién se encarga de encaminar todo ese talento? Esperemos que Peseiro tenga la habilidad para encarrilar todo ese caudal humano que ya sabemos que es extraordinario, y no he hablado ni siquiera de uno de los valores más importantes de este equipo, que es el arquero, Wilker Fariñez, que es superlativo, fue el mejor de América durante 3 años, hoy en Europa, y en el momento en el que pueda saltar y en el que pueda entrar en ritmo, se comerá la Liga de Francia seguramente. Es decir, creo que hoy sí estamos en presencia quizá de la generación más completa, que creo que es el término más
que la describe mejor, más completa de futbolistas de Venezuela. Después, que esto le dé para clasificar a un mundial, dependerá en buena medida del trabajo del propio Peseiro y de cómo la sepa aprovechar en la medida de sus posibilidades, tanto técnicas como tácticas. Víctor, tú que los viste desde cerca y los veías en los entrenamientos y los veías entrenar y estuviste con ellos y compartiste con ellos, este recurso, este talento futbolístico que tenemos hoy en la selección, ¿da para ilusionarnos con nuestro primer mundial? Para mí sí, y la muestra es cómo se terminó el 2019. Mejor puesto histórico en el ranking FIFA, se terminaron ganando partidos muy importantes con rivales muy fuertes. Pero yo me voy a otro punto, y es que para mí no hay duda que es la mejor generación en la historia. Que no lo voy a traducir en resultados, no lo sabemos, porque al final la están escribiendo ellos mismos. Pero sin duda para mí, por actualidad, porque tienes una lista de 32 futbolistas que ninguno milita en el torneo venezolano, porque prácticamente todos se formaron en el torneo local, porque todos ahora juegan en el fútbol extranjero y en equipos de primer nivel. Que tengamos al 10 de Santos, o sea, que tengamos un jugador como Savarino, que dio el salto en la MLS y de ahí se fue a Brasil, Machís. Machís, Herrera, que no se nos olvide. Hace 20 años, muchachos, esto era impensado. No, totalmente. Es que ven acá, Yangel Herrera fue el tercer mejor jugador de un mundial, sea juvenil, no importa. Entonces, eso que sucedió hace 3 años en Corea es lo que tienes que demostrar ahora, que es un equipo que poco a poco se va construyendo con base sólida. Ahora bien, hay que ver cómo va a ser la gestión del grupo. Y la gestión del grupo es de una sola persona, que es el director técnico. Vamos a ver si de verdad Peseiro estaba capacitado para asumir la Vinotinto y si nos puede demostrar, sobre todo en tan poco tiempo. Pero de que es la mejor generación histórica, para mí la es, no tiene discusión. Muchachos, dejo esta pregunta para que los tres la contesten a su manera y dando su opinión. ¿Qué debe hacer Venezuela, más allá de lo que ya hemos venido hablando, sumar de local y sumar como sea, si se juegue bonito, si se juegue feo? ¿Cuál es el plan a seguir? ¿Qué debe hacer Venezuela para estar al menos peleando hasta la última fecha por clasificar y que no pase lo que pasó en la eliminatoria pasada, que quedamos fuera muy temprano en la eliminatoria? Pablo. Lo que pasa es que la eliminatoria pasada estuvo enrarecida por otras cosas y hubo tema extradeportivo que en teoría ya no debería existir. Exacto, elementos que ya no, digamos, no están presentes. Por eso la eliminatoria pasada quizás no es parámetro. Me agarraría de la eliminatoria a Brasil 2014. ¿Qué pasó en esa eliminatoria? Venezuela tuvo partidos muy interesantes de local que se le fueron de las manos. Chile, por ejemplo. Chile es un rival durísimo. Uruguay es el partido paradigmático, claro, en el que se le va la eliminatoria a Venezuela. Ecuador, pero ya va, a ver, en esa eliminatoria yo creo que no la perdemos con Uruguay. Creo que la perdemos cuando Bolivia nos empata en La Paz, aquel partido que estaba ganado y nos empataron en el 84. No, espera, lo que pasa es que ese partido, a ver, ese punto entraba en el presupuesto. Lo que no entraba en el presupuesto era perder con Paraguay. Si tú perdías con Uruguay. Si tú perdías con Uruguay, si tú le ganabas a Uruguay puntuando en La Paz, aunque sea de a 1, tú le sacabas 5 puntos de margen a Uruguay a falta de 4 fechas para terminar el clasificatorio. Tenías error y tenías margen para jugar. Podías perder en Santiago, cosa probable, pero después tenías 2 partidos por delante de local contra contra Perú y contra Paraguay, que tenías que ganar, que en efecto Venezuela los ganó para, meterte en el Mundial. Es decir, Venezuela tenía con qué jugar en una eliminatoria como esa. ¿Qué pasó? Los partidos claves de local. Volvemos al punto anterior. Venezuela, en la medida en la que se haga fuerte de local y no pierda puntos claves contra rivales directos en casa, tendrá la posibilidad de aprovechar esta extraordinaria generación de futbolistas, la mejor de su historia, como ya bien dice Víctor, para poder meterse, ojalá, en Qatar 2022 y estar haciendo este podcast de previa. Y ojalá podamos hacer este podcast en Qatar. Ojalá. No, estaremos en Qatar, seguramente. Pepe, ¿dónde está la clave de la selección para esta eliminatoria? Bueno, creo que lo que decía Pablo es importante, revisar cuáles fueron los errores y las virtudes, no de la eliminatoria pasada, sí las últimas, la que fue a Sudáfrica 2010 y a Brasil 2014, porque fueron planes de trabajo establecidos.
a ver, se puede rescatar muchísimo de la pasada también, de cosas que Lo que no debe pasar. que se puede mejorar, lo que no debe pasar, y también cosas, agarrar cosas que Dudamel le haya podido dejar a la selección, que ayuden a desarrollar y a sumar para la causa. Pero creo que hay un plan muy, muy establecido. Si vas a viajar a la altura, vas a usar selección del torneo local, ¿qué piensas hacer? Creo que la planificación en los distintos escenarios que se presentan en la eliminatoria, y mucho más ahora porque va a ser una eliminatoria quizás un poco más apretada, es importante ver qué sirvió en eliminatorias o premundiales pasados. Víctor, ya para cerrar, pronóstico contra Colombia y contra Paraguay. Voy a darte un análisis rapidito de lo que me pediste antes. A ver. Para mí, hay una sola palabra que necesita una sola frase que se necesita en este caso. Talento lo tenemos, pero necesitamos concentración los 90 minutos. Cuando el equipo demostró que estuvo concentrado los 90 minutos, sacó resultados muy importantes. Yo creo que esa es la clave no solamente en esta doble fecha, a lo largo del eliminatorio. O sea, el equipo necesita siempre se perdieron por detalle, por errores puntuales, por faltas de concentración. Y siempre sobre los últimos minutos, eso es importante también. Por eso te digo, del minuto 1 al 90 y pico que dura el partido. Pronósticos. Yo creo que 3-6 en esta doble fecha. Pepe. Igual, 3-6 o 2-6. 2-6. Pero ya va, 2-6, estás empezando tan valiente con 2-6. Bueno, el inicio no es fácil. O sea, yo creo que Colombia es una selección muy difícil, que quizás es una de las selecciones hoy con mejores jugadores en forma, quitando Brasil, pero en Mérida Venezuela puede sacar cosas importantes. Solo, bueno, que Paraguay no es una selección fácil. Entonces, yo creo que 2-6 no está mal, ojo. No estaría nada mal, pero no está mal. Me asumo quizás esa postura de 3-6 también. Pablito. Ayer dije 4-6. Me parece que es un exabrupto, sí. 3-6. ¿Te parece que es un exabrupto 4-6? Sería oro. Sería oro, pero exabrupto porque quizás pedirle demasiado a un grupo que tiene muy poco tiempo de trabajo con el mismo técnico. 3-6 sería es que lo ideal es 6-6. Claro. Lo ideal es una circunstancia como la que tenemos. Por eso, lo ideal es 6-6 y tiramos cohetes. Pero bueno, digamos, 3-6 no va mal. 6-6 es para tirar cohetes. 4-6 es muy, muy bueno y esperanzador. Yo voy a apoyar ambas tesis. Yo creo que 3-6 es complicado, pero 3-6 está bien. Y le digo algo, no me importa contra quién le ganen. Si le ganan a Colombia y luego pierden con Paraguay, va a frustrarme más porque se supone que ya hiciste la tarea difícil, que era ganarle a Colombia, y luego tendrías que haberle ganado a Paraguay. Pero a ver, con 3-6 creo que yo me conformaría para este arranque. Bueno, ahí tienen los pronósticos. Yo creo que todos estamos en la misma línea. Venezuela, yo creo que con que saque 3-6, todos vamos a celebrar y todos lo firmaríamos desde ya. Empezar sumando 3 puntos en las primeras 2 fechas de esta eliminatoria. Muchachos, para mí un gusto y un honor. Dejo los micrófonos de Mente Deportiva para ustedes, para que se despidan. No, bueno, un gusto verlos a los 4, bueno, los 3, en realidad somos 4, pero bueno, que se repita. Y muchas gracias por la oportunidad, Manu. Para mí un placer, Manu, y de verdad que ver a Pablo y a Pepe y a ti mismo, sobre todo en estos temas de pandemia y distanciamiento, para mí fue un honor, así que cuenta conmigo siempre. Gracias, Manu, y bueno, por supuesto, un placer haber visto de nuevo a Víctor y a Giuseppe, y un abrazo para todos, y bueno, muchísimas gracias por el tiempo y por habernos tenido acá. Un gusto y un honor haberlos tenido acá en el podcast Mente Deportiva y en el canal Rayacal. Para mí fue un verdadero placer haber sido el anfitrión de este mini reencuentro entre nosotros, ya que bueno, compartimos a lo largo de nuestra carrera periodística nosotros 4 en los medios, ¿no?, de comunicación. La invitación está abierta, muchachos, a que se repita, y la verdad lo disfruté muchísimo. A todos quienes nos miran en YouTube y a quienes nos escuchan a través de las plataformas digitales, suscríbanse al canal para más contenido. Hasta la próxima.